Justificar conductas no éticas por el bien de la empresa, jurar lealtad incondicional a los jefes a costa de agradecimiento y mentir a los clientes con la excusa de una venta son escenarios comunes que pueden estar detrás de los escándalos de comportamiento organizacional de las grandes empresas. En este programa de Economía Fin de Semana hablaremos del tema junto a Silvana Dagduk, psicóloga, investigadora y docente en la Universidad de los Andes de Colombia, quien estudió este fenómeno en los entornos laborales de América Latina. Bienvenida aquí a Economía Fin de Semana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, Silvana, quiero empezar preguntándote cómo podemos definir el comportamiento no ético proorganizacional que pues lleva a los empleados a justificar su conducta en las empresas. ¿Cuál es la definición? Formalmente se define como todos aquellos comportamientos en los cuales pueden incurrir los empleados o prácticas no éticas, pero es importante destacar que una de las cosas que distingue estos comportamientos es que no están directamente promovidos por la empresa. Lo hace el empleado a motus propio, con el fin de quedar bien de alguna manera con la organización. Bueno, revisemos ahora cuáles fueron, por ejemplo, esos grandes hallazgos en este estudio que, por ejemplo, tuvo una muestra de unos 650 empleados en Ecuador y Venezuela. ¿Qué es lo que más se destaca de esta conducta, los hallazgos? Nosotros tomamos estos dos países inicialmente, el equipo investigador con el que colaboré, porque son los dos países en los cuales ha crecido más el índice de corrupción a nivel regional. Uno de los hallazgos más importantes, a diferencia de otros contextos como Europa, por ejemplo, es que básicamente la ética organizacional y la cultura organizacional son las dos variables que mejor explican que este tipo de comportamiento se dé. En otros contextos, por ejemplo, en economías desarrolladas se ha identificado el rol del líder como modelador. En América Latina identificamos que el líder en sí mismo no tiene un efecto directo en el caso de que estas conductas se den, sino que su efecto es indirecto, es decir, el líder afecta a la cultura y la cultura es la que tiene más peso. En resumen, quizás el hallazgo más trascendente es que el ambiente laboral y los valores que se comunican organizacionalmente son como el detonante que esta conducta pueda generar. Silvana, este escenario ustedes lo investigaron en América Latina, pero también ha pasado en grandes empresas, como lo decíamos hace unos minutos. ¿Podemos dar algunos ejemplos de cómo ha sucedido esto? Bueno, hay muchos casos de escándalos de la industria farmacéutica, por ejemplo, donde en el mundo automotriz es otro, en las aseguradoras, donde se han distorsionado. De hecho, aquí en Colombia tenemos muchos ejemplos de ellos en la SIC, de reporte de exageración de productos, con los cuales en ocasiones la casa matriz y los presidentes han salido a declarar que no están de acuerdo con esas prácticas, pero que los empleados, en beneficio de cumplir los objetivos, alcanzar las metas, los procesos de lanzamiento y comercialización de productos y servicios, han exagerado, distorsionado o incurrido en prácticas poco éticas. Hablemos del tema un poco más humano. En América Latina seguramente pudo haber algunas prácticas de pronto de relación con los jefes, de lealtad. ¿Cómo podemos ver ese lado más humano en la región como para justificar un poco esos comportamientos? O no justificarlos, sino entenderlos un poco desde la distancia. Claro, lo que pasa que cuando, sobre todo en América Latina, cuando tenemos una relación que trasciende las relaciones de trabajo, donde se vuelven relaciones de hermanos, de familia, esas culturas de hermandad en las organizaciones, pueden estar en una línea muy fina con que esto ocurra, porque como entendemos que somos familia y el fin justifica los medios desde el punto de vista cultural, entonces la gente siente que el jefe va a perdonar porque el jefe sabe que todo ocurrió por no perder el cliente, por no perder la cuenta, por llegar al objetivo, por el que necesitamos mejorar el desempeño financiero, ¿sí? Claro, ¿y cómo podríamos llegar a corregir este comportamiento? Ahora decías, por ejemplo, que los directivos o los jefes no propician este escenario, nace desde el liderazgo, desde los propios empleados, pero ¿cómo se podría corregir? Hay como tres momentos. Yo creo que en el momento de la captación de la gente a la organización, por supuesto, es completamente importante porque la desconexión moral, que es un factor psicológico individual, es un factor que identificamos en la investigación que tiene un peso importante. Eso se mide a través de las pruebas de entrada, cuando los empleados le ponen a resolver problemas, a que expongan cosas de ellos, ver consistencia en sus hojas de vida. Luego, cuando entran a la organización, creo que a veces mucha gente llega a los cargos a reemplazar gente y en ese afán de incorporarse a su puesto, a veces nos
resaltamos cosas del procedimiento, de que el colaborador que se vincula entienda cuál es la cultura organizacional, cuáles son los valores que están presentes en la organización. Entonces, tomarse ese espacio en las empresas para las inducciones, qué valoramos, qué queremos, qué respetamos en esta organización y, por supuesto, ser muy consistente con ellos dentro de la organización, porque si vale para uno, no para otro, o lo decimos pero no lo hacemos, esas cosas generan disonancia y propician este tipo de comportamiento. Silvana, si bien las metas no es de pronto como lo negativo, ¿cómo podría una empresa incentivar pues a seguir creciendo sin caer en estas prácticas, por ejemplo? Por ejemplo, por la vía de la capacitación, por la vía de la co-creación. Por ejemplo, las ventas no se dan, este producto no se vende, ¿de qué manera podemos propiciar? A lo mejor no es un problema del producto, es un problema del mercado, es un problema de la estrategia, de la inversión, del capital humano que tenemos. O sea, también hay que tener como un proceso de sensatez a la hora de comercializar, porque al final del día el vender se trata de buscar voluntarios, no víctimas, ¿no? Entonces, sí. Y yo creo que la organización debe entender eso bajo esa perspectiva para evitar que este tipo de comportamientos ocurran. Silvana, muchísimas gracias por tu perspectiva de este estudio, nos lo has resumido aquí en este espacio y también ustedes, pues a los que nos están viendo pueden también ver este estudio y este artículo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. A ustedes quédense con los contenidos de France 24 que tenemos mucho más aquí en France 24 en español.